Me llamo Elvira Mondragón. Tengo 65 años y siempre he llevado con orgullo mi independencia. Mi trabajo y la vida que, con esfuerzo, he construido en Guadalajara, pero esta noche nada de eso parecía importar. El salón de baile resplandecía con candelabros de cristal y pisos de mármol pulido, mientras una suave melodía clásica flotaba entre los invitados, todos vestidos con una elegancia impecable. Yo estaba cerca de la entrada, ajustando el chal sobre mis hombros, sintiéndome fuera de lugar entre diseñadores, banqueros y figuras de la alta sociedad que se reunían para celebrar el compromiso de mi hijo. Damián, entonces, él habló. «Eres una vergüenza. No eres bienvenida aquí», dijo Damián, sus palabras cortando el murmullo de las conversaciones como si fueran vidrio. Las cabezas se giraron, las charlas se detuvieron, mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Sonreí. No fue una sonrisa nerviosa o de disculpa, como la de una madre tomada por sorpresa, sino una sonrisa serena, medida, de alguien que aprendió desde joven a soportar desaires sin permitir que la rompieran. Asentí ligeramente, como si confirmara que lo había escuchado, y lo dejé continuar. A nuestro alrededor, los susurros comenzaron. Las miradas saltaban entre madre e hijo, y sentí el peso del juicio cayendo sobre mí como un abrigo pesado. Pensé en los años que pasé criando a Damián sola, enseñándole a andar en bicicleta, ayudándolo con la tarea, abrazándolo cuando la vida era cruel. Nada de eso parecía importarle ahora, ni mis manos que trabajaron sin descanso, ni el amor que le entregué sin medida. Dejé que el momento flotara, saboreando la traición y la amarga ironía de que él prefiriera la imagen social antes que a su familia. Enderecé la espalda, ajusté mi chal una vez más y me hice a un lado mientras la atención de la multitud se dispersaba. Habría tiempo para actuar después, pero por ahora necesitaba observar. Salí al balcón, dejando que el fresco aire de Guadalajara me envolviera. La ciudad brillaba abajo, un mosaico de luces reflejándose en el horizonte, y por un momento me permití respirar. Nadie aquí conocía mi verdad, ni los socialités que revoloteaban alrededor de mi hijo como buitres, ni Damián, ni los amigos que asumían que mi sencilla casa significaba una vida modesta. Durante décadas, en silencio, construí un pequeño imperio inmobiliario, comprando propiedades subvaluadas, renovándolas y convirtiéndolas en rentas prósperas. Mis inversiones crecieron de manera constante, acumulándose más allá de lo que Damián podría imaginar. Pero lo mantuve oculto, a propósito. Quería que él creciera entendiendo el valor del trabajo, la responsabilidad y el esfuerzo, no del dinero. Quería que encontrara su propio camino en el mundo sin que la riqueza heredada moldeara cada una de sus decisiones. Mi casa en un tranquilo vecindario de Guadalajara, rodeada de jacarandas y calles empedradas. Era modesta pero acogedora, una sala cálida, estanterías llenas de libros, una cocina con lo esencial en lugar de marcas de lujo. Era un refugio de normalidad, un lugar donde Damián había aprendido a reír, discutir y soñar sin la presión de la opulencia. Miré hacia el salón a través de las puertas de cristal, recordando las palabras de Damián. No tenía idea de quién era yo realmente. No sabía que la fachada modesta que siempre había menospreciado escondía una vida de visión, resiliencia y triunfos discretos. Sentí una mezcla de orgullo y melancolía, sabiendo que el momento de revelar la verdad estaba cerca. Los años de paciencia, de planificación, de observar y dejar que él tropezara con sus suposiciones. Todo había conducido a este punto. Ajusté mi chal y volví mi mirada al horizonte de la ciudad, dejando que el suave brillo de las luces me recordara la riqueza y el poder pueden ser invisibles, pero la integridad y el momento adecuado se revelan cuando más importan. Recordé la primera vez que realmente dolió la boda de Damián.
Hace 3 años. La mesa familiar estaba lista, con cubiertos de plata pulida y copas de cristal brillando bajo la luz cálida de un candelabro. Pensé que estaría sentada junto a él, orgullosa como cualquier madre en el día de la boda de su hijo. Pero una prima joven me tocó el hombro. La sección del personal está allá, dijo con una mirada nerviosa hacia los recién casados. Ma, estarás más cómoda con gente que entienda tu situación, susurró Damián, desviando la mirada. Sus palabras me atravesaron como hielo, frías y ensayadas, como si mis décadas de trabajo, mi guía, mi presencia en su vida no fueran más que un disfraz que había llevado mal. Forcé una sonrisa, mis dedos rozando el borde de una copa de la que no bebí, y asentí como si estuviera de acuerdo. Con los años, el patrón se volvió más evidente en las reuniones familiares. Se disculpaba por mis manos ásperas por el trabajo, como si los callos y las marcas del esfuerzo honesto fueran algo vergonzoso. En su fiesta de graduación, me presentó como alguien ajeno al negocio familiar, pasando por alto los años que dediqué a enseñarle responsabilidad, empatía y resiliencia. Cada crítica sutil, cada mirada de reojo, se acumulaba en silencio, dejando moretones que nadie más podía ver. Pensé en las mañanas después de que su padre falleció, cuando cargaba a Damián en mi cadera. Lo consolaba en sus lágrimas y lo guiaba a través de una infancia abruptamente partida por la pérdida. Le enseñé a andar en bicicleta, a equilibrar la tarea con los quehaceres, a entender que la bondad importa más que las apariencias. Intenté inculcarle orgullo en el esfuerzo y humildad en el éxito. Sin embargo, aquí estaba, con la arrogancia brillando en sus ojos. Las lecciones de su juventud enterradas bajo su deseo de estatus. Ahora veía que mi paciencia había sido tanto un regalo como una prueba, una que él comenzaba a fallar. Las luces del salón, las risas pulidas, la admiración susurrada de la multitud. Todo se sentía vacío, un escenario para el orgullo de Damián en lugar del calor hogareño que alguna vez compartimos. Exhalé lentamente, sintiendo tristeza y determinación. La historia de desdén había creado una tensión que ahora exigía resolución. Esperaría, observaría y actuaría, pero este patrón no podía continuar sin consecuencias. La herencia siempre tuvo condiciones. 33 millones de pesos en total, 28 millones en un fideicomiso. 5 millones en efectivo inmediato significaban más que riqueza. Implicaban responsabilidad. Cada cláusula fue redactada cuidadosamente por Alejandra Vargas, la abogada de confianza de mi difunto esposo, y las condiciones eran claras: donaciones anuales a caridad, respeto hacia los familiares sobrevivientes y reportes anuales que demostraran cumplimiento. Damián firmó los documentos sin dudar, asintiendo a las explicaciones de la abogada como si las palabras fueran meras formalidades. Pasos insignificantes hacia el lujo. Lo vi embriagarse con la idea de la opulencia, el penthouse, el guardarropa de diseñador, las membresías en clubes exclusivos, la esencia de la herencia. Las responsabilidades morales y relacionales se le escaparon por completo. Se enfocó en la imagen, en la aprobación de desconocidos que admiraban la riqueza, pero no el carácter. Recordé el almuerzo en el Club de Golf de Guadalajara hace 2 semanas, cuando me entregó la tarjeta de un consultor de imagen y sugirió que aprendiera a vestirme apropiadamente para no avergonzarlo frente a sus pares. No tenía idea de que las reglas de la herencia no eran solo guías, sino condiciones con peso, cláusulas que podían revocarlo todo. Estudié el salón desde el balcón, dejando que las luces de la ciudad se reflejaran en el agua mientras reflexionaba sobre sus decisiones. Él se enfocaba en el dinero, ignorando las reglas que podían costarle todo. El orgullo y la ambición nublaron su juicio, cegándolo ante la historia, el esfuerzo y la lealtad familiar que habían construido nuestras vidas. La realización me envolvió la obsesión de Damián
por el estatus había creado las condiciones perfectas para su propia caída. Su desdén por los requisitos de la herencia no era un error, era un patrón. Y los patrones, una vez establecidos, podían tener consecuencias mucho mayores de lo que él imaginaba. De vuelta en la tranquilidad de mi hogar, extendí las pruebas sobre la mesa de caoba, cada una un testimonio del desdén de Damián, mensajes donde descartaba mis esfuerzos, fotos de cenas navideñas mostrándolo presentándome como la ayuda, grabaciones de voz del almuerzo en el club, todo cuidadosamente archivado, fechado y referenciado, cada momento de humillación pública, cada mirada de reojo, cada desaire susurrado había sido capturado a lo largo de los años. Siempre fui paciente, permitiéndole tropezar, aprender, madurar. Pero la paciencia tiene límites. La herencia era más que dinero. Era una medida de carácter, de respeto, de entender el valor de la familia. Damián había ignorado esas responsabilidades, y era hora de que las consecuencias fueran claras. Tomé el teléfono y llamé a Alejandra Vargas, la abogada que nos había guiado a través de los detalles de la herencia. Su voz tranquila contrastaba con la tormenta que crecía en mi pecho. Alejandra, es hora de dejar que los documentos hablen por sí mismos, dije, firme y mesurada. Ella respondió con la eficiencia serena que siempre esperaba organizando una reunión, revisando las pruebas recopiladas, confirmando que el lenguaje del testamento permitía la ejecución inmediata si las condiciones se violaban. Hice una pausa, mirando las fotos enmarcadas en las paredes, recuerdos de Damián de niño, aprendiendo a andar en bicicleta, riendo tras las suaves regañinas de su padre. Protegerlo de la vergüenza siempre fue mi instinto, pero ahora era lo opuesto. Necesitaba entender que las acciones tienen consecuencias. Ordenando los archivos, sentí un empoderamiento que no sabía que podía llevar en un momento así. Cada prueba no era solo evidencia de falta de respeto, era un mapa hacia la rendición de cuentas, una herramienta para restaurar el equilibrio sin caer en la ira o la confrontación. Me recosté, exhalando lentamente. El escenario estaba listo, las piezas alineadas. Damián había elegido ignorar las responsabilidades de su herencia, y el momento del ajuste de cuentas se acercaba. Los documentos, las pruebas y la guía de Alejandra asegurarían que el respeto y la integridad, largamente ignorados, finalmente tomaran el centro del escenario. El salón vibraba con risas y el tintineo de copas, pero cuando Damián se acercó a mí, la energía cambió. Se detuvo frente a mí, su chaqueta de diseñador impecable, su sonrisa ensayada, y habló con un tono que reconocí de inmediato condescendiente. Practicado, Ma, necesitas ayuda para encajar con gente como nosotros, dijo, sus ojos recorriendo la multitud como buscando su aprobación silenciosa. Las palabras cayeron como piedras, cada una golpeando más profundo que la anterior. A nuestro alrededor, las conversaciones se entrecortaron, las copas se detuvieron en el aire y las risas se desvanecieron en susurros. Sentí todas las miradas sobre nosotros, algunas compasivas, otras curiosas, algunas juzgando. Dejé que una sonrisa tranquila se extendiera por mi rostro, aunque mi pecho se tensaba con el dolor de la traición. Mis manos, firmes y sin temblar, descansaban ligeramente sobre la mesa detrás de mí. Había enfrentado humillaciones antes, pero esto era diferente, era público, deliberado, calculado para presentarme como un vestigio de una vida que él ahora consideraba vergonzosa. Damián no esperó una respuesta. Se giró, haciendo una señal sutil al personal, y comenzó a mezclarse con la multitud. Dejándome absorber el peso de la energía cambiante del salón, enderecé mi postura. Dejando que mi compostura hablara más fuerte que cualquier palabra, mi mente catalogó cada insulto, cada desaire, cada responsabilidad ignorada que había acumulado a lo largo de los años,
Esto no era una simple pelea, era la culminación de un patrón de falta de respeto, ahora escenificado ante más de 100 testigos. Sin embargo, bajo la calma, mi orgullo ardía. Me negaba a ser disminuida por sus ambiciones sociales. Cada respiro mesurado me recordaba que la paciencia, la visión y la estrategia silenciosa me habían llevado a este momento. Respondería, pero no con prisa. No con ira. Cada acción necesitaba precisión, como colocar las piezas finales en un tablero de ajedrez. La multitud murmuraba, sintiendo la tensión, mientras Damián reía ligeramente ante algo que alguien le susurró al oído. Volví mi mirada a los candelabros brillantes, dejando que su reflejo en el suelo pulido me recordara esta noche. El respeto sería reclamado o perdido para siempre. El murmullo de la conversación cortés en el salón se interrumpió cuando Alejandra Vargas, serena y compuesta, dio un paso adelante a mi lado. Abrió su maletín de cuero con una autoridad tranquila que captó la atención. El bullicio se apagó al instante. Los invitados, sintiendo el peso de lo que estaba por venir, enderecé mi espalda, encontrando la mirada de Damián, calma pero resuelta. «Damas y caballeros», comenzó Alejandra, su voz firme. «Elvira Mondragón no es solo su madre, construyó un imperio inmobiliario de 2.000 millones de pesos en los últimos 30 años. Ha creado y gestionado propiedades en Guadalajara y el occidente de México, sosteniendo un legado que abarca generaciones». El salón se congeló. Suspiros cortaron el aire. Las copas temblaron ligeramente mientras los murmullos recorrían la multitud. El rostro de Damián perdió color. Su compostura cuidadosamente mantenida se resquebrajó bajo el impacto colectivo. Abrió la boca para hablar, pero no salió palabra alguna. Por primera vez esa noche, parecía inseguro, vulnerable, expuesto. Alejandra continuó, su tono inflexible. Además, la herencia que recibió Damián viene con condiciones ejecutables, como se detalla en los documentos del fideicomiso. Sus repetidas violaciones, desrespeto público y desprecio por las responsabilidades familiares han activado una revisión de su derecho. Observé cómo los rostros de los socialites pasaban de la admiración por la riqueza a la sorpresa, algunos intercambiando especulaciones susurradas. Los invitados, que alguna vez asintieron cortésmente al aire de seguridad de Damián, ahora lo miraban con duda e incomodidad. La dinámica de poder había cambiado por completo. Los ojos de Damián recorrieron la sala, viendo no solo a los invitados, sino las consecuencias de sus elecciones reflejadas en sus rostros. Su penthouse de lujo, las membresías, el guardarropa costoso, todo estaba en riesgo. Había pasado meses curando su imagen, pero ahora se desmoronaba en minutos. Sentí una sutil emoción de reivindicación, templada por la responsabilidad que me había traído aquí. Esta revelación no era venganza, era la verdad hecha visible, una recalibración del respeto y la rendición de cuentas. Cada decisión calculada, cada año paciente de observación, había conducido a este momento. Damián ahora entendía la riqueza sin carácter, el ascenso social sin integridad. Dejaba a uno expuesto, sin importar cuán cuidadosamente se construyera la ilusión. La sala contuvo el aliento y di un paso adelante, dejando que el peso de mi presencia subrayara el anuncio. La realidad millonaria de mi vida y la aplicación de las reglas que Damián había ignorado ya no estaba oculta. El escenario estaba listo y las consecuencias se desplegarían a la mañana siguiente. Alejandra Vargas llamó con la notificación formal. La herencia de Damián estaba congelada hasta una revisión completa. El título del penthouse, los autos de lujo, las membresías del club, todo en suspenso. Escuché en silencio, dejando que la realidad se asentara. Los documentos eran minuciosos, finales e irrefutables. Por primera vez, Damián enfrentaría las consecuencias de ignorar tanto las reglas
como a la familia que alguna vez dio por sentada. Caminé por mi casa ese día, dejando que el crujido familiar de los pisos de madera me anclara. Podría haber reclamado los fondos, usado mi posición para castigarlo o alardear de mi poder por satisfacción propia. En cambio, tomé mi decisión. No quiero su herencia, le dije a Alejandra, mi voz tranquila. Que se use donde haga el mayor bien. Imaginé becas para jóvenes sin recursos, programas comunitarios, el trabajo silencioso de construir vidas sin fanfarria ni reconocimiento. En Guadalajara, las repercusiones se extendieron rápidamente. El penthouse entró en proceso de embargo. Los autos de lujo fueron recuperados, las membresías fueron canceladas. Amigos y conocidos murmuraban entre ellos sobre la súbita reversión de la fortuna. Damián, que alguna vez curó cada detalle de su imagen social, ahora enfrentaba la cruda realidad de lo que costaba ignorar las obligaciones morales. Observé los eventos sin malicia, satisfecha de que el principio hubiera guiado el resultado. No había regodeo en mi actitud, solo la autoridad tranquila de alguien que había construido el éxito sobre la integridad y la paciencia. La lección, esperaba, resonaría mucho más profundo que cualquier pérdida financiera. El respeto se gana. Las obligaciones son vinculantes, y los atajos, a través del orgullo y la arrogancia, solo llevan a consecuencias. Parada en mi balcón esa noche, el sonido del agua y la ciudad abajo anclándome, sentí que un peso moral se aliviaba. La justicia no había sido venganza, había sido una alineación entre acción y principio. Había defendido lo que importaba, y al hacerlo, le recordé a Damián y al mundo que la integridad nunca es invisible, moldea cada elección, cada resultado y cada vida que toca. Una semana después de que la herencia fue congelada, Damián apareció en mi porche, vacilante, jugueteando con los puños de su camisa. Parecía más pequeño, despojado de la confianza que alguna vez hizo que su arrogancia pareciera intocable. Le indiqué que se sentara en el banco de madera gastado a mi lado, el mismo donde compartimos mañanas tranquilas y charlas nocturnas cuando era niño. Perdón por todo, dijo, su voz baja, temblando lo suficiente para revelar sinceridad. Quiero aprender a respetarte. Lo estudié, notando la vulnerabilidad que había estado enterrada bajo años de orgullo y ambición social. La disculpa era torpe, tentativa, pero era un comienzo. Asentí, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros, lleno no de ira, sino del peso de una historia no dicha. En las semanas siguientes, Damián comenzó con pasos pequeños y deliberados para reconstruirse. Tomó un trabajo como asistente administrativo en una organización sin fines de lucro, trabajando horas de nivel inicial, manejando recados y datos con una humildad que nunca antes había experimentado. Los fines de semana, se ofrecía como voluntario en programas para jóvenes, guiando a adolescentes que tenían menos oportunidades de las que él jamás imaginó. Cada acción era una lección, una oportunidad para entender la responsabilidad más allá del dinero o la imagen. Observé desde la distancia, reflexionando sobre el perdón, los límites que necesitaba mantener y la confianza que se había fracturado durante décadas. La reconstrucción no era inmediata ni sin esfuerzo. Requería consistencia, rendición de cuentas y disposición a ser visto sin la armadura protectora de la arrogancia. Una noche, mientras compartíamos un café en el porche, me miró con una sonrisa tentativa. Sé que tengo mucho que demostrar, dijo. Le devolví un pequeño asentimiento, no una absolución, sino un reconocimiento de que el progreso era posible. Tentativamente, en silencio, los primeros hilos de conexión comenzaron a tejerse de nuevo, frágiles pero reales, insinuando la posibilidad de una relación reconstruida sobre el respeto en lugar de la arrogancia. Los meses que siguieron fueron tranquilos pero transformadores. Damián se había asentado en un ritmo de rendición de cuentas, abrazando un trabajo
que lo desafiaba a pensar más allá de las apariencias y el estatus. Lo observé navegar por la oficina de la organización, con las mangas remangadas, echando una mano donde se necesitaba, y sentí una mezcla de orgullo y alivio. El chico que alguna vez buscó aprobación a través de la riqueza y la imagen comenzaba a entender la responsabilidad, la humildad y el peso del respeto ganado. Una tarde, caminamos por el malecón, el sonido del agua golpeando los muelles mezclándose con el zumbido lejano de la ciudad. Lo miré, notando la manera pensativa en que se comportaba, la atención en sus ojos cuando hablaba con voluntarios o escuchaba las historias de los chicos que mentoraba. Fue una revelación silenciosa. El carácter no se mide por la herencia, las conexiones o el tamaño de un penthouse. Se evidencia en las elecciones, en las pequeñas acciones que reflejan integridad. No es el dinero lo que importa, dije, deteniéndome para mirar el horizonte. Es quienes elegimos ser y cómo tratamos a los demás. Damián asintió lentamente. La lección calando más hondo que cualquier sermón. Reproche o consecuencia financiera. Había comenzado a interiorizar que el verdadero valor no está en lo heredado, sino en lo cultivado a través del esfuerzo, la humildad y el respeto por las personas que lo habían formado. Me quedé un momento más, viéndolo ayudar a un joven voluntario con un proyecto, sus manos firmes, su actitud paciente. Estos primeros pasos hacia la independencia y la empatía eran pequeños, pero significativos. Una señal de que las lecciones de los últimos meses estaban echando raíces. La tensión del orgullo, la arrogancia y el mal juicio se había aliviado, reemplazada por una conexión tentativa pero genuina entre madre e hijo, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos suaves de dorado y rosa. Me di cuenta de que lo que comenzó como una confrontación por dinero se había convertido en un viaje hacia el entendimiento, el respeto y el crecimiento mutuo. Ambos habíamos aprendido que el verdadero legado no se mide por la riqueza, sino por el carácter que dejamos atrás y el respeto que ganamos en el camino.